Amigos, buenos días. Comienza la Semana Mayor. Comienza con el Domingo de Ramos. En algunas partes la celebrarán, en otras será a través de las redes online, en otras partes cada quien en su hogar la hará. En donde sea que estemos, que la palabra de Dios nos ayude a conseguir los objetivos de esta Semana Mayor, del momento más importante que celebramos en el año todos los cristianos. La primera lectura es del profeta Isaías. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Al Señor Yahvé me ha abierto el oído. Y yo no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Sí, el siervo de Yahvé es como algunos pensaban, podría ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que como que no aprende, tiene que ser discípulo, como que está sordo, y por eso se dice aquí que Dios quiere abrirle el oído. Si el siervo de Yahvé es el deutero Isaías, entonces se refleja la santidad de este hombre. Si el siervo de Yahvé, como nosotros lo creemos, es Cristo, entonces vemos como desde el siervo de Yahvé se nos dice que Jesús confía, a pesar de todo el tormento, de todo lo que tiene en contra, él piensa que su Padre Dios le acompaña en este momento doloroso de la pasión. Pero se dice acá que el siervo tiene oído y lengua de discípulo. Amigos míos, es la ignominia del pueblo de todo el mundo versus la humildad del siervo de Yahvé, del siervo sufriente. Amén. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11. Es un himno muy antiguo y dice: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Un himno que canta la fuerza de la fe. Esta fuerza de fe que se manifiesta en la liturgia de aquellos cristianos. Un himno que, entre otras cosas, nos habla de la radicalidad de Dios al humillarse. Siendo de condición divina, se despojó de toda su gloria. No pierde su divinidad, pero se despojó de toda su gloria y se hizo hombre y se humilló y fue obediente, con una obediencia heroica, con una obediencia que llegó hasta la muerte de cruz, la peor de todas las humillaciones. Pero esto, amigos, nos habla del amor de Dios. Y esta es otra cosa en la que Dios es radical, decide acompañarnos radicalmente en todo menos en el pecado, pero en todo lo demás, en la debilidad de nuestra naturaleza, nos acompaña. Este es nuestro Dios. Amén.
Amigos míos, llegamos a la pasión del Evangelio según San Marcos. Qué importante es que nos vinculemos con el Evangelio, qué importante es que nos veamos reflejados en los rostros de los apóstoles, del mismo Jesús, de los ladrones, de Pilatos, de los enemigos de Jesús, del centurión, de aquel pagano, soldado que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Este Jesús que había pasado en intimidad con los apóstoles y que había escuchado a los zebedeos pidiéndole que estuvieran a la izquierda y a la derecha en el reino de los cielos, pues en el momento de la cruz no están Santiago y Juan, están dos ladrones. Ninguno de ellos es solidario con Jesús en este momento difícil, en este momento en que Jesús va a manifestar su gran amor salvador y redentor por la humanidad. Ninguno de ellos va a estar, ni siquiera Pedro, que le había dicho que siempre iba a estar con él, y entonces lo niega en 3 ocasiones. Lo abandonaron totalmente y estaremos haciendo actualmente nosotros lo mismo. Este Jesús, que es tenido por profeta por muchos, realmente es el Salvador, el Hijo de Dios. Sin embargo, muere por la verdad, muere por adherirse al proyecto salvador de Dios para la humanidad. Este Jesús que es vilipendiado, que es maltratado, que es humillado, y camino a la cruz, Simón Cirene, de Cirene, pues carga con la cruz de Jesús, que de alguna manera nos muestra que así son los discípulos, que deben cargar con la cruz y seguir a Jesús. Le hemos traicionado, le hemos abandonado, y allí, en el momento en que muere Jesús, sus enemigos se ríen, se burlan de él. Ninguno de sus amigos le entienden. Las mujeres están a lo lejos mirando todo lo que ha ocurrido, y ninguno de los que conocía pues entendía lo que estaba pasando. Y un pagano, el soldado romano, que no ha visto los milagros de Jesús, que no era discípulo de Jesús, es el que dice verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Es el único que descubre que en la cruz se manifiesta el amor de Dios. Es el único que descubre que en la cruz está el Hijo de Dios. ¿Podremos nosotros, como este pagano, como este soldado romano, descubrir la presencia del Señor en la cruz? Jesús ha dicho: Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que Jesús está recitando este salmo, se está uniendo al Padre, pero ¿cómo lo estaremos recitando nosotros ante tanta pandemia, ante tanta muerte y enfermedad que nos ha acompañado durante este año? ¿Estaremos renegando de Dios o estaremos religándonos a Dios? Amigo, hermano, que Dios te hable en este comienzo de la Semana del Amor de Dios. Este es el domingo, sí, un domingo de Ramos, un domingo en el que se empieza a mostrar el amor extremo de Dios por la humanidad. Adhiérete a su proyecto de amor y de salvación por ti y por el resto de tus amados. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.